Bueno, por último, para clausurar la jornada técnica La ventana de madera en edificación, contamos con la gran colaboración de Michel Wassouf, gran experto en el estándar Passivhaus House. El estándar Passivhaus House es un estándar de edificación basado en el consumo energético casi nulo de lo que son las edificaciones. En dicho consumo energético casi nulo intervienen varios agentes, varios factores, ¿no? Uno entre ellos es lo que es el aislamiento de envolvente, la envolvente térmica, tanto de los cerramientos como de los muros. Lo que se conocen comúnmente como sistemas de aislamiento térmico de cara al exterior, SATE, ¿no? Michel Wassouf forma parte de la empresa TVZ. Se dedican al tema de diseño, planificación de lo que son viviendas Passive House. Él mismo es Passive House Planner, que no todo el mundo puede realizar este tipo de edificaciones y firmarlas. Estamos ante uno de ellos, con lo cual yo creo que es una personalidad desde el punto de vista de lo que es la eficiencia energética en edificación elevado al máximo exponente. Queremos dar cierto enfoque en esta jornada a lo que es la eficiencia energética, hablando de dónde podemos llegar, ¿no? Lo que podemos hacer. Obviamente, para conseguir este tipo de consumos energéticos casi nulos, no es un brindis al sol, ¿no? Es decir, oye, vamos a llegar a esto porque somos los mejores o porque queremos hacer algo más bonito que otros. Simplemente, pues yo lo puedo resumir, luego Michel lo completará. Lo podemos resumir desde el punto de vista de dos necesidades. Una es el incremento brutal del confort. Estamos hablando de temperaturas medias en el seno de la vivienda, pues alrededor de 21 grados en invierno y en verano 24, no sé si 28 más o menos, él lo completará, que es el experto, y con consumos energéticos, que es lo que realmente importa, que es cómo afecta al bolsillo, cómo afecta lo que es la economía doméstica, la economía familiar, bastante asequibles. Yo he llegado a escuchar en una casa pasiva, una que se realizó en el Roncal, en Navarra, que la factura bimestral de energía, o sea, no llegaba ni a ser contable, no llegaba ni a ser cuantificada, simplemente era estimada porque no llegaban incluso al consumo real para poder medir, estaba en torno a los 30 euros. Una vivienda de 200 metros cuadrados con 2 plantas, eso nos puede llegar a dar una visión de lo que realmente, qué es lo que persigue este tipo de edificaciones. Passive House es uno de los sistemas que existen 8 más, pero a nivel nacional la verdad es que son los únicos que se están moviendo en este sentido. También queremos dar un enfoque al tema de la eficiencia energética elevado al máximo exponente, porque es a donde vamos a llegar, a dónde tenemos que llegar. Continuamente estamos escuchando en los medios en los temas de emisiones de CO2 a la atmósfera, protocolo de Kioto, lo que nos cuesta, lo que le cuesta al gobierno, la factura de luz, el nuevo concepto, no sé si estaréis familiarizados con él, de pobreza energética. No podemos, o sea, las familias medias no pueden llegar a pagar la factura de la luz en sus hogares. Entonces son temas muy críticos y bastante importantes a tener que tratar. Obviamente estamos dando pequeños pasos por el momento, hasta que la legislación nacional no se ponga al tanto. Pues la verdad que esto es mi parecer, luego tú. Hasta que la legislación nacional no se ponga al tanto y introduzca ese tipo de soluciones, no esta precisamente, sino soluciones en torno a lo que es la alta eficiencia energética de edificios, pues la verdad es que vamos a llegar a pocos sitios. En ese sentido se están dando, quizás los primeros pasos. Anteriormente Javier de Torinco ha explicado que mediante la nueva versión del documento básico de ahorro energético del Código Técnico de Edificación, pues estamos disminuyendo bastante lo que son las exigencias térmicas en cuanto a envolventes, tanto de muros como de cerramientos. Estas nuevas modificaciones, que entrarán en vigor, ya se ha llevado a trámite europeo, entrará en vigor, la verdad es que yo creo que dentro de un mes, 2 meses a lo sumo. Lo que hace es, estamos hablando de valores, me voy a ceñir solo a lo que son cerramientos a ventanas, que en torno al 80-85% de la población española se puedan instalar ventanas con unos requisitos de 1,6 vatios metro cuadrado Kelvin de travetacia térmica. Antiguamente o anteriormente, o con el vigente Código Técnico de Edificación, esos valores son bastante más altos, estamos hablando alrededor de 3,5, más o menos, en el 80-85% de la población. También es verdad que antes he comentado que, por ejemplo, en la zonificación A del Código Técnico, o la nueva zonificación A, que se circunscribe a
a las Islas Canarias, el valor está 5,7, pero bueno, quizás estamos hablando de Islas Canarias más 2 o 3 provincias que tampoco pueden ser una generalidad alrededor de la geografía española. Entonces, bueno, se están dando pasos, vamos poco a poco. Creo que este punto de vista puede ser bastante importante para dejaros ver por dónde van a tirar los tiros o por dónde deben tirar los tiros. Y ya para terminar, ya te dejo, para conseguir estos niveles de aislamiento térmico y esta eficiencia energética elevado al máximo exponente, obviamente los cerramientos que se tienen que utilizar son bastante potentes. Estamos hablando de los Ferrari de las ventanas. Los Ferrari de las ventanas que van acompañados con los Ferrari de las instalaciones. Os he comentado antes que un 60-40 más o menos, el 60% es la instalación y el 40% es la ventana. Con lo cual, en función de las nociones que nos dé Michel, pues la verdad es que os va a quedar bastante claro y vas a quedar bastante convencidos de lo que realmente es el estándar Passive House. Son Ferrari de ventanas, pero obviamente se utilizan los herrajes de última generación. Una parte muy importante de los cerramientos de alta eficiencia energética son los vidrios. No se puede utilizar cualquier tipo de vidrio. Si bien es verdad que el vidrio es el mayor exponente que afecta a la eficiencia energética de un cerramiento, excluida la instalación. Valoramos porcentajes pues en torno al 25-35% de marco y 55% o 65% de 65% de vidrio, con lo cual los vidrios también tienen bastante repercusión en lo que es el cerramiento, el conjunto del cerramiento. Soluciones constructivas, orientaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, os dejo con Michel. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, a vuestra entera disposición. Vale, gracias José, gracias también a la asociación Asoma para la invitación. Os voy a explicar un poco en estos 45 minutos cómo interpreta, cómo ve el estándar Passive House todo el tema de la ventana. De hecho, nosotros en España estamos certificando los primeros edificios, son viviendas unifamiliares en el norte de España, en el estándar Passive House, y todos estos edificios tienen carpintería de madera, así que no sé si es una casualidad o si tiene probablemente ciertas razones el hecho de no coger otro tipo de carpintería, sino optar por el sistema de la madera. El estándar Passive House da una importancia bastante alta para las ventanas, ¿no? Porque también la ventana es, digamos, el punto donde más tiene ganancias solares el edificio. Por eso, pues, el Passive House Institute ha desarrollado todos los componentes energéticos, sobre todo con el enfoque de la ventana. Aquí veis un poco los conceptos del estándar, o sea, es un estándar de bajo consumo energético. Durante la fase del uso del edificio nos asegura un confort muy alto térmico y acústico, y también garantiza una envolvente de alta calidad y sin riesgo de condensaciones. Hay más de 20.000 edificios certificados, construidos en el estándar Passive House en todo el mundo. Aquí vemos una comparación de lo que es el estándar Passive House y lo que es un estándar según el Código Técnico de la Edificación en España. Esto es una estadística del Ministerio de Industria, donde se ha calculado con la herramienta LIDAR y Calener los consumos para calefacción en función de la ciudad, o sea, de la zona climática en nuestro país. O sea, vemos que, por ejemplo, en la ciudad de Burgos tenemos una demanda para calefacción bastante alta, de más de 100 kWh por metro cuadrado y año, y veis la línea roja, que sería lo que pide el Passive House para que se pueda certificar con este estándar. O sea, hay una serie de requisitos que establece, que son, pues, por ejemplo, 15 kWh de demanda para calefacción y 15 kWh de demanda para refrigeración, que son bastante exigentes. O sea, normalmente un edificio en el norte de España pues tiene una demanda de entre 70 y 100 kWh, o sea, siempre es un salto bastante importante para llegar a los niveles de exigencia de Passive House.
De hecho, estos números, las líneas en verde son cálculos con la herramienta LIDAR y Kalender, o sea, con la herramienta oficial. En cambio, la línea roja, los 15 que se exigen por Passivhaus, es un cálculo con otra herramienta, con el PHPP. De modo que son dos herramientas diferentes que no se pueden comparar directamente. El LIDAR y Kalender tienen una manera de cálculo diferente que da resultados muy buenos, o sea, demasiado optimísticas, de modo que la discrepancia en esta gráfica tendría que ser más alta aún que lo que se ve aquí. Esto por el lado de invierno. Luego esta tabla sería la comparación entre el código técnico y Passivhaus para verano. Aquí en principio el reto sería sobre todo evidentemente para las ciudades en el sur de España, aquí Córdoba o Cádiz, toda Andalucía, pues es un salto importante para llegar al estándar Passivhaus. En cuanto a las transmitancias, como bien sepáis, ahora parece que los requisitos se van a endurecer un poco más por parte del Ministerio de Industria. Esto aquí son los números, los valores que se piden actualmente para un clima como es el de Barcelona, una zona climática C2, que veis las transmitancias para las paredes, pues están sobre los máximos permitidos son 0,7, y lo que necesitamos para Passivhaus para llegar a este estándar son valores de entre 0,15 y 0,25, o sea, es un salto realmente muy importante, no solo en la parte opaca, sino también en la parte transparente. O sea, lo que ya decíamos antes, los ponentes anteriores, que las exigencias son de momento bastante flojos para las transmitancias de las ventanas, o sea, estamos hablando de una U de 4,4 hasta pues 2,2 en lo que son ventanas orientadas al norte, y aquí sí que el estándar Passivhaus pide unas exigencias bastante más altas, porque digamos para certificar carpinterías en Passivhaus hay que llegar a valores de 0,8, o sea, realmente un salto de más de 5 veces menores que los resultados, que las exigencias del código técnico. Todo esto tiene una razón, o sea, el Passivhaus Institute ha puesto mucho énfasis en el desarrollo de las carpinterías de las ventanas y de los cristales, sobre todo porque es la parte más débil en lo que son transmitancias de toda la envolvente térmica, ¿no? Porque si no es muy difícil de llegar a una transmitancia de 0,7 o 0,8 de la parte opaca, ¿no? De hecho es lo que aquí, por ejemplo, el decreto de ecoeficiencia pide del gobierno catalán, es una 0,7 para la parte opaca, pues sí que es difícil llegar a estos valores en lo que son las ventanas, ¿no? Por eso la ventana se interpreta como la parte, por un lado, más débil, porque es allí donde más pérdidas energéticas ocurren en la envolvente, pero también la más importante porque es también ahí donde tenemos la mayor ganancia solar a través de la envolvente térmica, ¿no? Por eso también se llama estándar Passivhaus o casa pasiva, porque intenta maximizar las ganancias pasivas a través de la envolvente y sobre todo a través de la ventana, o sea, de la parte transparente del edificio. Por eso la herramienta de cálculo, por ejemplo, el PHPP, pues tiene una parte muy importante donde hay que poner muchos datos en lo que es el tipo de ventanas y el tipo de cristales. Las exigencias son, en principio, todos desarrollados para un clima centroeuropeo, que ahora lo que estamos haciendo es mirar, podemos cogerlos, copiarlos directamente, o hay que adaptarlos al clima cálido de España y a también las condiciones socioeconómicas, ¿no? Estamos al principio, o sea, hay pocos edificios construidos en Passivhaus, eso es cierto, pero seguramente con un potencial bastante alto, porque encaja en todo el camino lo que pide el Parlamento Europeo del decreto del EPBD, y los 4 o 5 primeros edificios, prototipos que se han construido ya discrepan un poco del camino de las soluciones en el centro de Europa, ¿no? Porque entiendo un poco la
la duda de muchos arquitectos y ingenieros aquí es hasta qué punto se puede realmente adaptar un tipo de construcción centroeuropeo al clima y a las condiciones de España. Ahora os voy a explicar el punto de vista del estándar Passive House, del Passive House Institute, y luego podemos también un poco ver cuáles podrían ser las soluciones para ventanas en el clima de España. Hemos visto al principio que son sobre todo dos grandes criterios alrededor del cual el Passive House argumenta. Por un lado es el argumento de ahorro energético, ¿no? O sea, queremos construir un edificio donde el usuario pues, va a tener una factura de luz o de gas muy baja, además, digamos, de cumplir luego con los requisitos políticos del 20-20-20, etc. Y por otro lado, hay siempre la vertiente de confort y de higiene que manda, digamos, en la argumentación Passive House. O sea, siempre por un lado hay este ahorro energético, pero por otro lado el concepto de confort y de higiene que es más difícil a cuantificar. No obstante, hay normativas que existen en el mercado que nos sirven para cuantificar estos conceptos de confort. Aquí veis la EN 7730, que es, digamos, la normativa ASHRAE, que establece una serie de parámetros para definir el confort en el interior de las viviendas. Sobre todo son parámetros de diferencias de temperaturas de radiación de la envolvente térmico respecto a la temperatura operativa. También luego hay otros conceptos de velocidad del aire interior. En fin, uno de estos criterios claves establece pues esta ecuación que lo que dice, aunque aquí pone 4,2 kelvines, al final esto se deriva a que lo que queremos conseguir para cumplir con esta normativa, que la temperatura media de la ventana pues en el día más frío del año no tenga una temperatura menor a 17 kelvines. Eso es uno de los criterios que luego son importantes para la certificación tanto del edificio como de la ventana, ¿no? O sea, 17 kelvines quiere decir que más o menos son 4 kelvines de diferencia de temperatura entre la temperatura operativa, que son 21 grados, y 17 grados de la superficie de la ventana, ¿no? Eso es un criterio. Luego el siguiente criterio es el criterio de higiene. Es un criterio que ya forma parte de la normativa del código técnico del HE1, donde aquí veis que dice que tenemos que procurar, el arquitecto, que no hay peligro de condensaciones y de moho en la superficie interior. Esto pues equivale en la normativa a una humedad relativa no mayor al 80% de la superficie interior de cualquier parte de la envolvente. Como la ventana es la parte más débil, pues es allí donde más esfuerzo hay que hacer, y donde para la certificación hay que, tanto para el edificio como para la carpintería, hay que comprobar que estos dos criterios cumplen, ¿no? Hay que decir que, aclarar un poco que en Passive House hay la certificación del edificio, que lo que hacemos ahora nosotros, pues se certifican edificios, y esos edificios no necesariamente tienen que tener ventanas o carpinterías certificadas. Es un poco complicado, pero yo creo que vale la pena entrar en este tema. O sea, por un lado tenemos la certificación de los edificios, y por otro lado tenemos la certificación de las carpinterías y de los cristales. O sea, son dos temarios diferentes. Ahora en esta ponencia voy a mostrar más bien los requisitos para las ventanas y las carpinterías, y luego podemos discutir hasta qué punto la ventana, la carpintería de madera, pues igual tiene alguna ventaja respecto a la ventana de aluminio o de PVC. Pues son estos dos mundos diferentes, ¿no? El Passive House Institute, cuando entráis en la página web del Passive House Institute, pues hay una subpágina que es certificación, y en esta subpágina pues hay
todos los edificios certificados, y luego también hay toda la línea de certificaciones de productos, de los cuales también podéis mirar las carpinterías certificadas y los cristales certificados. Estas certificaciones de productos están muy pensadas para un clima centroeuropeo. Todavía, por ejemplo, para España o para un clima sudeuropeo no hay un protocolo de certificación de carpinterías para el clima de España, en lo que es alta eficiencia energética, ¿no? Eso también igual es una oportunidad, no sé si Asoma o quién podría asumir este papel de desarrollar una certificación para edificios de alta eficiencia energética, o sea, una certificación de carpinterías que sirve para el arquitecto, que sepa, cuando yo cojo esta carpintería, pues sé que cumplo con los requisitos de Passive House o de Minergie o de F-Energy o lo que fuera. Eso un poco para aclarar el tema de las certificaciones. En lo que si entramos en transmitancias, en el tema de las carpinterías, pues ahí ya hemos dicho antes que hay que cumplir con los 17 grados de temperatura de la superficie interior y los 80% de la humedad relativa. Entonces esto depende del clima exterior, y aquí veis una tabla, una carta del Instituto Passive House de colores, y con aquí la nomenclatura, digamos, de los colores, y vemos que en el centro de Europa, en la zona, a ver si con el rotulador, en esta zona centroeuropea el color pues corresponde más o menos a estos 0,8 vatios por metro cuadrado y Kelvin que se piden para certificar una carpintería en Passive House. Y aquí vemos también a la vez que para el clima de España pues podemos de hecho llegar a utilizar carpinterías que no son tan fuertemente aislados, sino que tienen una transmitancia de, yo diría, entre 1 y 1,3, 1,4, o sea, con estas características también son de hecho las carpinterías que estamos utilizando, que tienen una transmitancia UF de 1,1 hasta 1,3 para España. Esto es una tabla también del Instituto TVZ donde vemos para el tema del confort, de garantizar en los 17 grados en el día más frío del año, porque es un criterio que hay que justificar para el día más frío del año. Pues por ejemplo, si cogemos Barcelona, que en el día más frío del año es 0 o menos 1 grado, el promedio, sí, serían estos 0, y aquí vemos que con un cristal, aquí estamos hablando del cristal de 1,0, ya garantizamos en este día más frío 17,4 grados. Es un cristal de 1,0 que es ya bastante exigente. Si iríamos a un cristal que probablemente, yo diría, con la actualización del código técnico para Barcelona, probablemente será en función de la orientación, si es sur o norte, oeste o oeste, pero si digamos una actualización de este año del código técnico se pidiera una transmitancia del cristal de 2,0, vemos que no podemos cogerlo para certificarlo con Passive House, ¿no? Porque con 2,0 este 5 de enero pues tendríamos 14,8 grados de temperatura de radiación del cristal. Luego, si vamos a, por ejemplo, Logroño, que tiene menos 3 grados en el día más frío del año, pues aquí serían exigencias un poco más altas. Esto por un lado el tema del confort, luego el tema de la higiene. Aquí tenemos que garantizar que en el día más frío también del año no haya condensaciones en las esquinas del cristal, o sea, es otro requisito que se pide en este caso para la certificación de un edificio, como
como en los edificios en España no estamos utilizando las soluciones constructivas de Centro Europa, nos pide el Passive House Institute que justifiquemos con la solución especial, digamos, inventada nuestra, entramos en el rango de confort y de higiene que pide este estándar, ¿no? O sea, se trabaja ahora con unas soluciones constructivas que difieren a las de Centro Europa, pero basado en unas normativas que nos dejan, pues, que nos dan las herramientas para justificar todos estos temas de confort y de higiene. Pues aquí veis en este caso que basado en la norma 13788 con una humedad relativa del 55%, la humedad relativa pues no llega a que condense el cristal en el día más frío. Lo mismo pues se hace para los mohos. Bueno, esto tampoco quiero ahora entrar demasiado en detalle con estos conceptos. Ahora un poco dejando aparte la introducción más de física de construcción, aquí vemos la definición, un poco un mapa mundial del clima que se ha dibujado por parte del Passive House Institute. Es un mapa, digamos, es una caracterización bastante gruesa, o sea, no muy fina, pero más o menos para lo que es las ventanas se diferencia entre un clima ártico, frío. Aquí yo he puesto la 3 porque el Passive House Institute pues dice que para el clima frío hay que, o sea, todo lo que es esta zona, por ejemplo, hay que poner un cristal triple. Ahora ellos están desarrollando las soluciones para el clima ártico, que sería el norte de Rusia, bueno, ahora Vladivostok, no sé, de todas estas ciudades, que allí pues ya se están haciendo primeros prototipos con un cristal, con una ventana con 4 hojas de cristales, o sea, una ventana no triple sino cuatriple. Y luego hay la zona cálida, templado y cálido, que sería, según mi interpretación, también el caso de España, donde se puede trabajar con un cristal doble y luego cuando más hay salto térmico pues vuelven a aparecer exigencias más altas, por ejemplo en la zona del trópico de Brasil o de África, donde se pide según ellos un cristal triple, en este caso solar, o sea con una protección solar evidentemente. Abajo veis los 3 sellos que establece Passive House Institute. Es un sello para ártico, que tienen estas 2 cristales, luego para el clima frío y para un clima templado. Ellos de momento dicen que no hay una necesidad para certificar para un clima como España. Esa es su política, que es así, digamos. Toda la base de datos de carpinterías del Passive House Institute, yo diría más del 95%, no sé si tiene alguno con este sello del clima frío, pero casi todos están para frío templado y son cristales triples con unas carpinterías muy exigentes, digamos, de nueva generación, ¿no? Allí se ha hecho en los últimos 10 años muchos avances en lo que es la tecnología de la propia carpintería, y hay que decir que son sobre todo carpinterías de madera. O sea, el 80% de las carpinterías certificadas en Passive House son de madera, y luego hay el 15% de PVC y un 5% de aluminio, ¿no? Será, me imagino, también por lo que decían los ponentes anteriores, por la estructura igual de las empresas de carpinteros, que es una estructura más pequeña y que es más interesada en avances tecnológicos quizás que una estructura muy grande de empresas muy grandes. En fin, todo esto ya
lo hemos dicho, que son las transmitancias de 0,8 lo que hay que conseguir para poder certificar una carpintería en Passive House, con los criterios que hemos mencionado anteriormente. Luego hay una valoración del Passive House Instituto que es, a ver si se ve, bueno, más adelante lo veremos, pero es esta clasificación donde se valora el hecho de conseguir un perfil muy delgado para digamos que la parte de la carpintería, la parte ciega, sea más pequeña, ¿no?, lo más pequeño posible respecto a las dimensiones de la ventana, ¿no? O sea, para maximizar la parte del cristal, ¿no? Esto igual no interesa tanto en España, sino más bien en un clima centroeuropeo. Habrá que ver, ¿no?, hasta qué punto esto tiene su interés en España, ¿no? Hay mucho recorrido a hacer a nivel de investigación en nuestro país para este tipo de edificios de bajo consumo, ¿no? Hay muy pocos edificios y seguramente falta, bueno, los primeros edificios están ahora en fase de monitorización y hay que seguramente esperar varios años para tener más certeza y seguridad para los arquitectos y ingenieros sobre estas soluciones, ¿no?, porque son todos prototipos. En fin, esto un poco para demostrar la clasificación que da Passive House para las carpinterías. Luego hay también unas certificaciones para cristales, no solo para carpinterías. Aquí a vuestra derecha veis una hoja de certificación para un cristal. O sea, hay que cumplir con unas condiciones que veis aquí, que tampoco ahora voy a entrar demasiado en detalle. En esta tabla se ven, yo creo que este PDF lo podéis luego descargar, ¿no?, de la página web de Asoma, ¿no? Ah, vale, entonces digamos en esta tabla veis las condiciones de temperaturas, por ejemplo, en el clima que a nosotros nos interesa, el clima cálido templado. La temperatura para el criterio de confort es una tabla orientativa simplificada, pero ellos han puesto -3 grados, que sería pues igual Logroño, el centro norte de España, y no tanto la costa del Mediterráneo. Pero aquí se ve para este norte de España pues la transmitancia que ellos proponen, la U-window, o sea, la transmitancia total de la ventana 1,3, lo que ellos proponen. Esto ya instalado, luego diferencia entre transmitancia de la ventana instalada y no instalada. Aquí ahora tampoco vamos a entrar tanto en detalles. Aquí también unas soluciones, pues la carpintería en Moscú, la de Varsovia, la de Alemania y la de Barcelona, ¿no?, con un cristal doble de 1,1, o sea, sería un cristal bajo emisivo, ¿no? Luego la carpintería, la UF, ellos proponen un valor de 1,2, 1,3, que sería ya una carpintería de madera de 80 milímetros más o menos, ¿no? O sea, con un perfil de 68 milímetros no sería posible llegar a este método. Esto ya es una carpintería, digamos, centroeuropea, que igual en el Pirineo español sería sería necesario poner este tipo de carpinterías. Es un cristal triple, que esto en el centro de Europa a nivel de precio ya no es más caro que un cristal doble, o sea, porque está desapareciendo el cristal doble en el centro, como mínimo los en Suiza y en Alemania. Entonces es el mismo precio, o sea, todas las mediciones, los proyectos ahora se hacen con cristal triple en el centro de Europa. Luego la carpintería de madera, que normalmente para Passive House, para llegar a transmitancias UF de 0,8
0,9 más o menos, o 0,8, siempre hay que combinarlo, normalmente casi siempre hay que combinarlo con un XPS o con un poliuretano o con un aislamiento de corcho, que sería pues esto lo que se ve aquí en azul, pues es en este caso el XPS, ¿no? Y a la derecha veis, a la izquierda veis esta clasificación del Passive House Institute, donde se prima una carpintería, digamos, muy delgada para que entre mucho sol durante el invierno, ¿no? El verano ya es otro tema, donde normalmente se trabaja con una protección solar. Esto sí que es muy importante. También, pues, aquí es una clasificación B, o sea que es una clasificación buena. Aquí veis la transmitancia de la ventana, 0,78, o sea, el máximo es 0,80, o sea, aquí cumple también con el requisito para poder certificar la carpintería en sí. Esto es, os he puesto 3 ejemplos de carpinterías de madera. Esto es otra carpintería que también es un poco curiosa o especial porque trabaja con cámaras de aire, o sea, es una de las pocas que se ha certificado en Passive House y que no necesita aislamiento térmico, sino simplemente con el propio perfil y los huecos de aire se consigue una transmitancia de 0,88, que esto combinado con un cristal triple pues llega a unos valores muy bajos y con una muy buena clasificación, digamos, según Passive House Institute. Esto sería el caso de una carpintería de PVC, también de una marca que existe aquí en España. Vemos que en este caso es un poco inferior la clasificación, pero también es válida para Passive House, evidentemente, y esto es un ejemplo de una carpintería de aluminio, ¿no? Las de PVC ya no trabajan con 5 cámaras, sino ya trabajan con 7 cámaras para poder llegar a estos valores de 0,70. Bueno, luego hay todo el tema de, si queremos comparar los diferentes tipos de carpinterías, de todo el tema del análisis del ciclo de vida, que da tiempo, digamos, para otra conferencia. Yo diría, dejo esta comparativa, no sé si José, tú sabes de quién es la fuente, ¿sois vosotros? Ah, vale, es de Asoma, donde se compara una carpintería de madera con PVC o de aluminio, donde pues se ha cuantificado el impacto del cambio climático de la producción hasta el cradle to cradle de las carpinterías, ¿no? Y donde salen valores bastante interesantes de las carpinterías de madera. Ahora, rápidamente, para terminar, algunos ejemplos de esto. Es la carpintería que se ha utilizado para una Passive House que estamos ahora certificando en Castellterçol, o sea, cerca de Barcelona, de un carpintero que tiene pues su perfil de toda la vida, que utiliza cuando tiene un cliente convencional de 68 milímetros, luego cuando tiene un cliente que pide un Passive House, pues coge la de 90 milímetros, y en el caso de pues, un cliente realmente muy exigente o un clima muy frío, pues tiene la carpintería, de hecho es una carpintería italiana de Uniform que también fabrica el mismo. Eso es otro ejemplo de en este caso se ha puesto del mismo carpintero, pero una carpintería de 90 milímetros con una UF de 1,0 para una casa pasiva que ya está en uso cerca de Vitoria. Es de madera con solo un perfil de aluminio por el lado exterior para la protección contra la intemperie. Esto es una carpintería con una transmitancia de 1,3 en el Cantábrico, bueno, es Asturias, o sea, sí es el Cantábrico, ¿no?
con un clima ya más suave que el centro de España, o sea, digamos el centro norte. Con esta carpintería hubiésemos tenido algún problema para la certificación si fuera en Vitoria, ¿no? En un clima más exigente que el que de la costa del Cantábrico. No sé si tengo... Bueno, eso más a nivel de curiosidad. Carpinterías ya también de high-tech, digamos, de Japón, que también certificada en Passive House. Esta carpintería se ha puesto en una casa pasiva en Tokio, que también es un... De hecho, Tokio tiene una latitud como Ceuta y Melilla, pero es diferente el clima, o sea, es frío, diría yo. Yo nunca estaba pero según yo he visto que es frío en invierno y muy caliente en verano. Pues es una carpintería que, si os fijáis, abre hacia afuera, ¿no? Esto, o sea, es la parte exterior que va hacia afuera, tal como se hace también en Inglaterra y en Holanda, ¿no? Esto por garantizar más estanquidad contra la lluvia. Eso es la sección. Luego el tema de los espaciadores, que brevemente también mencionar que estos cristales, pues en Passive House hay que poner espaciadores de PVC y no se puede poner espaciadores de aluminio. Pues hay una lista, hay una serie de fabricantes. De hecho, para un carpintero ya bien informado es una solución casi estándar. Luego hay todo el tema de la colocación de la carpintería en el hueco de la obra, donde también se ha desarrollado una serie de soluciones estándar tipo del Passive House Institute, que veis aquí, donde pues para un clima muy frío hay que poner la carpintería no en el propio hueco de la obra, sino en el mismo nivel del aislamiento térmico, que es un poco más exigente a nivel de la colocación. O sea, veis aquí unas cuantas fotos. Bueno, aquí y aquí también. Esto es la colocación de la carpintería en Junguito, en Vitoria, en una casa pasiva, donde se coloca el premarco por delante de la obra, ¿no? Entonces es más exigente a nivel de colocación y también más exigente en todo el tema de la hermeticidad, que ahora no hemos hablado, no nos dará el tiempo de garantizar la hermeticidad para poder certificar en Passive House. No sé si... Bueno, podríamos hablar mucho más del tema de la carpintería. Aquí algunos ejemplos. Sí, también aquí se ve la colocación típica por delante de una pared de carga de hormigón. Bueno, esos son detalles constructivos que también se pueden descargar por internet, por las páginas web del Passive House Institute o de fabricantes que certifican en Passive House. Nosotros en España tenemos la gran ventaja, que el clima nos permite desarrollar otras alternativas un poco menos exigentes, y en principio es posible poner la carpintería también de modo más convencional en el hueco de la obra y no como se ve aquí en esta solución del tipo centroeuropeo, ¿no? Todo esto, digamos, se hace en el proceso de certificación y el desarrollo del proyecto mediante cálculos con puentes térmicos, donde se optimizan todos estos componentes. No sé si yo con esto termino. José, muchas gracias, digamos, y habrá una ronda de preguntas. ¿Algún tipo de aclaración que necesitéis? De cualquiera de las tres ponencias. Sí, dime. ¿Para Michelle? Sí. Las Passive House no habláis de la contaminación de los materiales No. y de los procesos. No se habla. Esto, yo diría, en el caso ideal sería, digamos, combinar los conceptos Passive House con los de bioconstrucción. Esto normalmente en muchos, bueno, ahora los Passive House que certificamos son con materiales, digamos, naturales de aislamiento. Bueno, la casa en Asturias también se ha
proyectado y ejecutado bajo los baremos de la bioconstrucción, pero digamos Passive House no entra en este temario. Aquí realmente lo que se tendría que hacer es combinar el know-how de la bioconstrucción con el de Passive House, pero Passive House en sí no tiene... Es compatible, pero en principio tú puedes hacer también una Passive House, o sea, con cualquier material, ¿no? Digamos. Y luego tenía una pregunta para el señor que hablaba de las instalaciones. Con las espumas que se vienen utilizando hasta ahora no hay ningún tipo de certificado de durabilidad. Desde fábrica se recomendaría que más o menos a los 10 años se sustituyeran. Pero las espumas de última generación que no sufren degradaciones, pues habría que ver cada tipo de instalación, pero vamos, los datos que tenemos hasta ahora es que te ofrecen una durabilidad que sea equivalente al cerramiento, a la ventana de madera, por ejemplo, que estaba hablando Juanjo antes. Y el tema de las membranas, pues igual son productos que no se degeneran a lo largo del tiempo. Los selladores, es un tema muy extenso y se me va. Los selladores, por ejemplo, son recomendables cambiarlos cada 10 años. Retirarlos y poner unos nuevos. Quería hacer una aclaración en cuanto al tema de la concepción verde de los materiales de construcción que has dicho tú. De momento, a nivel de código técnico de edificación, no se exige que un determinado producto que se utilice en construcción tenga una concepción verde o no. De aquí a un futuro próximo, bueno, de momento se está empezando a aplicar, pero un poquito más a nivel petit comité, existe una certificación vía AENOR, acerca de la declaración ambiental de producto. Dicha declaración ambiental de producto lo que hace es una herramienta de comparación entre diversos materiales de construcción de cara a que a la hora de evaluar el edificio, una declaración ambiental de edificio, dichos elementos constructivos afecten o no a una calificación o no del edificio. Pero no me he liado mucho. Pero vamos, que cuanto más verde es el producto de construcción, más verde es el edificio. Y en un futuro el Código Técnico de Edificación sí que incluirá unas exigencias mínimas en el tema de la declaración ambiental de producto. Dicha declaración ambiental de producto irá definida a través de lo que son los análisis de ciclo de vida que hemos estado comentando antes, un poquito por encima, porque da mucho de sí. Entonces, bueno, de momento la cosa está generándose poco a poco. Existe un llamamiento masivo por parte del Torroja, de la gente del marcado CE, del Código Técnico de Edificación, del Ministerio de Industria, pues para que las asociaciones nos pongamos manos a la obra, ¿no? De decir, nosotros tenemos el análisis de ciclo de vida de la ventana de madera, pero aparte luego tenemos que acometer todas las medidas necesarias para obtener la declaración ambiental de producto. Con lo cual, en un futuro no muy próximo, supongo que sí que se tendrá en cuenta, pero como todo de cara a lo que es la declaración ambiental de edificio. Existe una legislación que te obliga a certificar un edificio en función de A, B, C o D, en función del consumo de energía primaria. Pues también existirá otra legislación relativa a lo que es la concepción verde. ¿Alguna duda más? Bueno, pues simplemente agradecer la asistencia. Espero que la jornada de contenidos haya sido atractivos y que os llevéis una buena impresión de la labor que hacemos, de la promoción de la ventana de madera y bueno, esperamos coincidir en otra ocasión. Con motivo de celebración, ya que creo que ha ido bastante bien la cosa, tenemos fuera un pequeño picnic, pisco labis, catering, como queréis llamarlo, así que pues podemos intercambiar impresiones fuera tomando un aperitivo. Muchas gracias.